Buenos días. Vamos a empezar con la conferencia del día de hoy. Que ahorita les presento aquí tiene que la conferencia, que es el compañero Alexander Santiago Sayosel. Él es amigo y compañero mío desde hace ya varios años. Él está conmigo ya en 10º semestre. Estamos trabajando juntos en varios proyectos. Entonces, aquí le sabe bastante este tipo de cosas y está experimentado con el tema que vamos a dar hoy para que ustedes puedan trabajar mejor en su proyecto número 2. Entonces, Alexander, si me haces el favor de presentarte, por favor. Y prender su cámara, por favor. Está bien, con mucho gusto. El día de hoy yo les voy a estar haciendo la conferencia del curso. Es acerca de temas de arquitectura, en este caso sería del modelo vista controlador. Y vamos a continuar. Si tienen cualquier duda o cualquier cosa, me pueden interrumpir si ustedes así lo desean. Entonces voy a empezar a presentar. No sé si me podrían confirmar si ya pueden ver la pantalla. Entonces, Ahí se ve, se ve. vamos a continuar. En este caso, el tema central de hoy, como ustedes ya lo vieron con mi compañero Fernando, es la arquitectura modelo vista controlador, separación de responsabilidades. Primero, vamos a ver, digamos, qué problemas nosotros vamos a solucionar aplicando estos patrones arquitectónicos. Y es que está esta pregunta que cada uno puede contestar sí mismo, no es necesario que respondan, que es qué pasa cuando la interfaz gráfica o lógica de negocio, metemos varios componentes en la misma área cuando estamos programando. El código se vuelve frágil. Entonces los bugs son muy difíciles de rastrear y los requerimientos cambian y tenemos que estar refactorizando muchas veces lo que es el código. Y esto a la larga nos quita mucho tiempo y aplicando estos patrones nosotros podríamos llegar a tener un desarrollo más ágil de nuestros proyectos y terminar en menos tiempo. En este caso tenemos ciertos fundamentos. Es necesario que nosotros sepamos las diferencias entre un estilo arquitectónico y un patrón arquitectónico. Primero tenemos el estilo arquitectónico, que es la estrategia global a gran escala que define cómo se comunican los componentes del sistema completo. En este caso nosotros tendríamos que responder la pregunta, ¿cómo distribuimos la carga de trabajo y el despliegue de la aplicación entera, verdad? También en el patrón arquitectónico, que esto ya es como el cómo vamos a hacer las cosas, es una solución táctica, estructurada y aprobada para un problema recurrente dentro de la estructura interna. En este caso tendríamos que responder preguntas como cómo organizamos el código fuente dentro de un solo subsistema para mantenerlo limpio. En este caso tenemos varios estilos arquitectónicos. En este caso tal vez se les vaya a hacer algo confuso, pero más adelante ya voy a aclarar cuando todo casa con el modelo específico de la conferencia, que es el de modelo vista controlador. En este caso tenemos varios ejemplos de estilos arquitectónicos, que esta sería ya la arquitectura del sistema en sí. Sería el monolito. En este caso todo el sistema de base de datos, frontend, autenticación, todo está empaquetado y compilado en un solo bloque. Y es fácil empezar a programar, pero cuando tenemos ya que manejar muchas sesiones recurrentes o tener ya una escalabilidad más grande, esto podría llegar a tener varios problemas, ¿verdad? En el caso de la otra arquitectura, tenemos la arquitectura cliente-servidor. En este caso, nosotros tendríamos que separar las responsabilidades a través de la red dentro de varios clientes y se conectarían a un servidor central que procesa la lógica pesada, ¿verdad? En este caso, si el servidor se apaga, los clientes pierden la conexión, no se tiene como esa ventaja sobre el monolito. En ambientes de producción actuales, se suelen combinar estos dos, ya nunca van a ver ustedes un sistema en local, ¿verdad? También estaría la arquitectura de microservicios, ¿verdad? En este caso, nosotros dividimos todas las aplicaciones diminutas, es decir, ustedes ahorita están haciendo un proyecto. En el caso de microservicios, hacemos muchos proyectos pequeños que se comunican entre sí. Y en este caso, nosotros ganaríamos la ventaja de que si se cae uno de los mini proyectos que nosotros hicimos, la lógica de negocio seguiría funcionando y eso no afectaría toda la disponibilidad del sistema en sí. También tenemos otros como P2P. Y también tenemos los patrones arquitectónicos, que aquí es ya donde entra lo de modelo vista controlador. Como pueden ver, los patrones son como ciertos pasos que nosotros seguimos predefinidos para nosotros venir y aplicar la arquitectura. Estas serían como tácticas que nosotros nos van a servir para
poder explotar las ventajas que tenemos dependiendo del patrón que nosotros hayamos elegido. En este caso tenemos la arquitectura de N capas, que en este código fluye estrictamente de arriba hacia abajo, teniendo capas como de presentación, negocio, datos, pueden ser más, y una capa que se comunica con la que está abajo. No se pueden violentar ese flujo, ¿verdad? En este caso tendríamos también la basada en eventos, que es que reacciona a sucesos asíncronos. Es decir, por ejemplo, si ustedes mandan un mensaje de WhatsApp a algún compañero, aunque el compañero no tenga internet, va a pasar. Se guarda en un punto intermedio que sería el bus de eventos y le va a llegar después. A eso se referiría el patrón de basado en eventos, que también hay un estilo arquitectónico basado en eventos. Y tenemos la central de esta conferencia, que es el modelo vista controlador. Es que divide la interfaz gráfica de la lógica de negocio, que sería la lógica de datos de los modelos, y permite cambiar toda la interfaz sin tocar una línea de lógica de negocio. Más adelante vamos a profundizar más en el modelo vista controlador. En este caso, ustedes han estado trabajando con el auxiliar en el laboratorio con una arquitectura monolítica, porque todo lo meten en el mismo bloque, ¿verdad? Y ahorita tienen que aplicar el modelo vista controlador. Están usando esos dos, el patrón y el estilo arquitectónico, ya que cuando ustedes avancen en más cursos, esa tarea de ustedes elegir el estilo y el patrón ya va a ser parte de los proyectos, igual en la vida profesional, porque ustedes van a tener que elegir y hacer un versus entre las ventajas y desventajas de los estilos y los patrones que tienen ustedes a su disposición, y en base a eso ustedes podrían llegar a elegir la mejor opción dependiendo lo que el negocio requiere. En este caso, ustedes no se tienen que preocupar por elegir un patrón o un estilo porque ya se los definieron. Entonces, ahí tienen el trabajo. También tienen les dejo acá una frase, que en sí el tema principal de la conferencia es la separación de servicios, que sería en inglés el principio de Separation of Concerns, SOC, y es que si hacen una cosa, háganla bien. Ninguna clase debería saber más de lo necesario. Es decir, deben de encapsular todo de tal manera que no vaya a afectar el funcionamiento si tienen alguna falla o alguna vulnerabilidad en alguna clase, ¿verdad? En este caso nos vamos a centrar en el patrón modelo vista controlador, el cual se divide en tres bloques principales. El primero sería el modelo. Este se encarga del núcleo de la aplicación, gestiona los datos puros, podrían ser arreglos, las reglas de validación y asegura que la información académica sea consistente. Tenemos la vista, la cara del negocio, en este caso con su proyecto sería con Java Swing, porque eso es lo que están viendo ahorita. Muestra la información del usuario y es en sí el UX UI, que conecta con la decisión lógica de negocio, y el controlador, que es el orquestador de eventos y escucha todos los componentes y los intercepta. En este caso, si quisieran verlo de una forma más simplificada, en modelo, ahí estaríamos metiendo todas las reglas de negocio, es decir, cálculos, todo lo que ustedes necesiten, que sería el equivalente a un backend. La vista sería solo la interfaz y el controlador, el que conecta a ambos, el que orquesta. También tendríamos acá una ampliación, ¿verdad?, de cada uno de los componentes de este estilo, de este patrón arquitectónico. Y es que, como les había mencionado anteriormente, el modelo contiene la lógica de negocio pura y la estructura central de los datos. Es decir, ustedes cuando estén en cursos más adelante o incluso ya en otros aspectos, ustedes van a tener que hacer la toma de requerimientos. Es decir, ahorita en los enunciados ustedes les pasan todo el enunciado con los requerimientos y demás. En cambio, ustedes cuando vayan a hacer sus proyectos ya más adelante, ustedes tienen que hacer toda esta toma de requerimientos. Y estos requerimientos o drivers o casos de uso sería la lógica de negocio pura, que son los elementos que permiten que todo el negocio siga funcionando sin tener pérdidas de ningún tipo. En este caso, este modelo no sabe de interfaz gráfica. Sería incorrecto que en el modelo ustedes empezaran a programar interfaz gráfica. En este caso, en Swing es un poco más seguro porque es un poco más difícil mezclar estos temas de la interfaz con esto. También tiene la vista, ¿verdad?, que sería la cara, el UX UI. En este caso, ustedes ya están familiarizados con elementos de la interfaz gráfica de Java, que serían los JFrame, los JPanel, los JButton. Y lo importante de esta vista es que no toma decisiones lógicas de negocio, es decir, ustedes tienen que tener desacoplado toda la parte del funcionamiento en el modelo
El otro sería la vista, que no tiene ninguna decisión lógica, es decir, no tienen que meter cálculos ni validaciones acá. Tendrían ustedes que importar todas las clases o métodos que ustedes hayan hecho, ¿verdad? Para tener acá solo la vista separada de todo, ¿verdad? También tendremos el controlador, que como les había mencionado anteriormente, este sería el equivalente al director. Este es como un director de una orquesta, de una sinfónica, es decir, está el modelo que contiene toda la lógica de negocio y todas las funcionalidades, y la vista que se las encarga de la parte visual. Entonces, en el controlador nosotros estaríamos implementando, por ejemplo, los listeners, ¿verdad? Para cualquier captura de datos, y extraer los datos crudos de la vista y pasárselos al modelo. En este caso sería como un semáforo, el cual nos estaría conectando los tres componentes. En este caso les tengo una analogía, ¿verdad? Para que se pueda entender bien que es en base a un restaurante. En este caso podría ser que el cocinero conoce las recetas, el inventario, ¿verdad? En ese caso sería en base a los drivers, ¿verdad? Al negocio, es decir, ustedes están haciendo un restaurante en este caso, y la cosa sería que acá se conocen las recetas, el inventario, todo lo que el cliente no ve, ¿verdad? Sino toda la parte del backend la ve el cocinero en el modelo. Ya en la vista sería una interfaz gráfica donde muestran las opciones, los precios, todo lo que el usuario puede observar, más bien no sabe la lógica que hay por dentro, ¿verdad? Y el controlador sería el mesero, que se encarga de pasar las peticiones de nuestros clientes al cocinero y las entrega a la vista, que sería ya en el menú o en la mesa donde ellos están comiendo, ¿verdad? También tenemos otro ejemplo que sería una app de música, ¿verdad? En el modelo sería el disco duro. Esto pensando ya como arquitecturas más viejas, en el caso de Spotify. Ya serían arquitecturas más complejas, pero por ejemplo que en el disco duro pensaban tal vez el servidor, ¿verdad? Pero ahí nos meteríamos a más problemas porque serían otros estilos, pero para que se pudiera entender en el disco duro, por ejemplo, el servidor de almacenamiento que tienen en la nube buscaría el archivo de MP3 en Spotify, decodificaría el audio y sabría qué canción sigue, pero no sabes lo que está pasando en sí en ese momento en la vista, no sabes si el botón es play o qué es lo que va a hacer el usuario, ¿verdad? En este caso la pantalla sería la vista, que sería el reproductor que todos conocemos, y el controlador sería, en este caso, podríamos ser nosotros mismos, en un caso de una arquitectura monolítica local, ¿verdad? Que nosotros seríamos el intermediario en el cual nosotros estamos viniendo y mandándole los datos a la vista y al modelo, ¿verdad? O en el caso ya de arquitecturas más complejas, sería el API Gateway, ¿verdad? Que está manejando las peticiones y pasándoselas al servidor para mostrarlos en la vista que ustedes tienen, ¿verdad? También es necesario que ustedes pudieran saber ciertos fundamentos de UX UI, ya que el propósito de estos fundamentos es que ustedes puedan predecir lo que un usuario puede llegar a necesitar o hacer. En este caso tendrían que manejar bien lo que sería la experiencia, que sería UX, que es crear un flujo lógico para el usuario. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen alguna aplicación donde nomás entrar, ustedes ya saben a dónde ir y es muy fácil de utilizarla. En cambio hay otras donde cuesta mucho adaptarse a ellas y no se encuentran fácil las opciones y es un dolor de cabeza. En ese caso sería por la falta del UX, ¿verdad? En este caso nosotros tendríamos que venir y pulir esta parte porque ya en un entorno ya de producción, si esto se llega a fallar y que estamos compitiendo contra otra empresa, esto podría llegarnos a afectar porque el cliente se va a ir con la interfaz que más sea fácil para él entender, ¿verdad? En este caso también tendríamos la interfaz, el UX, ¿verdad? En este caso sería todo lo relacionado al diseño, ¿verdad? Serían colores, contrastes, alineaciones. Ustedes podrían hasta buscar la psicología del color que se asocie más a venir y poder venir y que se adapte a la lógica de negocio y que sea atractivo. También tenemos el flujo asíncrono, ¿verdad? Que son los hilos threads, ¿verdad? Que ustedes ya conocen, para que nosotros podamos realizar varias operaciones a la vez, ¿verdad? En este caso, podríamos ya pasar al siguiente paso, ¿verdad? Que serían los fundamentos de UX, ¿verdad? En este caso, nosotros tendríamos acá la ley de Jacob, la cual ustedes pueden llegar a observar más adelante en la carrera, la cual es que los usuarios pasan la mayor parte del tiempo entre sitios y aplicaciones, por lo tanto prefieren un sistema que funcione
igual a los que ya conocen. Es decir, no reinventen la rueda, es decir, no es necesario que ustedes vengan y reinventen algo que ya funciona bien. En cambio, tienen que ustedes venir y, por ejemplo, ver qué funciona en el mercado y en base a eso, ustedes tomar las decisiones si cambiar o mejorar algo. En este caso, también tenemos la ley de Higgs, que es el tiempo necesario para alcanzar un objetivo interactivo, depende de la distancia y del tamaño de dicho objetivo. Como por ejemplo, si el botón de guardar estudiante es la acción principal, deben de hacerlo grande, con buen relleno y colocarlo cerca de donde va a estar navegando el usuario, porque ¿qué pasaría si ustedes lo ponen escondido en algún lugar? Probablemente si alguien que no conoce su sistema lo prueba, lo más probable es que no, el usuario se vaya a desesperar, ¿verdad? Y eso vaya a ser un fracaso para su negocio, ¿verdad? Y no queremos eso. En este caso también tenemos el siguiente punto, que sería prevención de errores. En este caso, es necesario mandar mensajes de errores, porque no sé si les ha pasado a veces en sistemas que ustedes tal vez quieren hacer tal acción y no se ejecuta, pero ni siquiera les dan un error porque tal vez ustedes no metieron correctamente una credencial o no configuraron algo bien. Es una buena práctica decirle al usuario cuando está haciendo algo mal, ¿verdad? En este caso también tendríamos que tener una jerarquía visual y organizar el contenido visualmente para que el cerebro entienda el orden y la importancia. Es decir, si ustedes ponen agregar cierto elemento en sus sistemas, podrían ponerlo de color verde, por ejemplo, y si quieren ustedes eliminar, por ejemplo, algo importante, tendrían que ponerlo en rojo, no en verde, para que el usuario no se confunda y pueda hacer estragos en su sistema. En este caso, como recomendaciones, les podría decir que podrían dominar los layout managers y que los modos oscuros están muy de moda en estos días. Ahora vamos a pasar al demo de la práctica en vivo. En este caso les voy a presentar ya un ejemplo realizado en Java. En este caso se optó por utilizar Visual Studio Code. Les voy a mostrar una manera en la cual ustedes van a poder crear sus proyectos en Visual Studio Code. Incluso podrían hacerlos en Visual Studio Code, sino todo donde ustedes quieran, ¿verdad? Esto para ofrecerles una alternativa a NetBeans, porque NetBeans a veces puede llegar a ser un poco problemático, en especial si pudieran llegar a trabajar ustedes en entornos Linux, ¿verdad? Entonces les voy a presentar el ejemplo. Actualmente lo realicé en Ubuntu, ¿verdad? Que es una distribución basada en Debian. En este caso les voy a presentar. Yo creo que ahí ya se ve. Si en caso se llegara a interrumpir la presentación por cualquier motivo, me podría interrumpir sin ningún problema. En este caso primero voy a ejecutar el proyecto, ¿verdad? En este caso este proyecto ya tiene un README y indicaciones para ejecutarlo, porque posiblemente después se los va a pasar al auxiliar para que ustedes lo puedan estudiar, ¿verdad? Acá están las instrucciones de cómo ejecutar todo, ¿verdad? En este caso, para darles una perspectiva más grande, así a grandes rasgos del proyecto, después ya me voy a centrar en explicar uno por uno. Sería de la siguiente manera. Tenemos acá el controlador, el modelo, ¿verdad? Y la vista. En este caso separamos por carpetas todo. Yo no les recomendaría que metieran todo en el main, por ejemplo, porque imagínense si les llega a fallar algo en el main, encontrar ahí el error está muy difícil. Además que les podría tirar toda la aplicación de un solo. En este caso, si ustedes quieren optar por un entorno en VS Code, lo único que tendrían que hacer sería lo siguiente, como por ejemplo acá, les voy a enseñar el funcionamiento, pero primero les voy a enseñar en sí la configuración esta, que es que acá en Visual Studio Code tendrían que ser el archivo en la carpeta .vscode y en los settings.json poner los source paths de las librerías, ¿verdad? Para que no les vaya a dar ningún problema. En este caso, para iniciar nosotros el proyecto, tendríamos que primero iniciar digamos, movernos en la carpeta, ¿verdad? Donde tenemos el proyecto que sería esta de acá, y luego con un simple Java main, nosotros ya estaríamos ejecutando la aplicación. En este caso tenemos un sistema simple, ¿verdad? De préstamo de libros. Y les voy a explicar aquí ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros ingresamos cierto libro, cierto código. Si no estoy mal, en los libros se maneja un ISBN, que es un código único del libro.
lo que quiere decir que varios libros pueden tener ese código. Entonces ustedes ya podrían manejar estas decisiones que yo les digo, porque primero tendrían ustedes que definir la arquitectura, ¿verdad? Ya eligieron el estilo, el patrón, y ahora ver cómo se relacionan los componentes, porque un error grave que nosotros cometemos cuando estamos empezando a programar es que nosotros hacemos la documentación hasta el final. Y la verdad yo también lo hacía, y esto puede llegar a ser un error grave, porque si nosotros no tenemos como la arquitectura, los planos de una casa, pueden llegar a salir cosas mal. Nosotros desde el principio tendríamos que como tener una visión de alto nivel de cómo podría llegar a ser el programa, porque por cuestiones como las que les digo ahorita podrían llegar a introducir errores. Por ejemplo, ahorita está en un entorno local, ¿verdad? Se guarda en memoria, pero si ustedes ya usan bases de datos ya en entornos más especializados, por ejemplo, si tienen el código del libro ISBN, ¿verdad? Y vienen y en vez de manejar una existencia asociada a este ID, ¿verdad? Ustedes empiezan a ingresar un código diferente por varios libros y después quieren, por ejemplo, consultar la disponibilidad de cierto libro, se va a hacer un espagueti toda la base de datos porque no van a encontrar ese libro. Entonces, por eso se manejó así desde cuando se planeó la arquitectura, que sería que se maneja un código único del libro. En este caso podría ser el ISBN, el código el nombre de la obra, ¿verdad? En este caso podría ser la Odisea, y tenemos que manejar un número de existencias. Porque, ¿qué pasaría si no manejamos un número de existencias y después cuando queremos hacer los préstamos alguien intenta hacer el préstamo y no hay libros y después hay que revertir la base de datos? Eso sería un problema. Entonces acá solo con el primer botón registrar libro nosotros ya podríamos estar acá registrando cada uno de los mismos. Voy a hacer varias pruebas para enseñarles los distintos escenarios. En este caso, si tenemos otros libros, le voy a poner menos inventario para que sea más fácil hacer el ejemplo después. Y otro libro, en un libro cualquiera podría ser, y una existencia de 1, por ejemplo. Entonces, en este caso, nosotros ya podríamos visualizar todo. En este caso, al momento de ingresar, ya se estarían visualizando acá los elementos que se han entrado, y también tenemos acá el control de préstamos. También lo que les decía de los fundamentos de UX UI, tienen ustedes como que predecir y facilitarle las cosas al usuario para que hagan la menor cantidad de acciones ellos, para quitarles trabajo y que su experiencia sea más fluida. En este caso, en vez de venir nosotros y en la selección del libro, nosotros tener un cuadro en blanco donde nosotros manualmente venimos y typeamos el código del libro para evitar errores de que no se encuentra el código, estar navegando entre ambas pestañas, se optó porque este listbox ya tenga el select de todos los datos, en este caso con todas sus disponibilidades. Por ejemplo, si nosotros queremos prestar el libro 3 y hay disponibilidad 1, nos deja, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero prestar este libro, autorizamos el préstamo, ¿verdad? Y ya lo tengo acá, pero ¿qué pasa si yo quiero venir y volverlo a prestar? Se maneja el stock, ¿verdad? Y así nos podríamos ir haciendo distintos préstamos. Ahora les voy a explicar el código, ¿verdad? En este caso, como les comenté, en el caso de VS Code, ustedes estarían manejando los .java. Ya después acá en el README les coloqué instrucciones de cómo ustedes podrían venir y convertir este Java a los .class y a los action instances, ¿verdad? Sería muy fácil, ustedes solo programan todo acá, ya meten los comandos que les dejé en el README, que serían estos de aquí, les voy a mostrar. No se los enseño al final y pasaría de código, porque sería solo programar esta clase .java y luego ya aparecen únicamente las clases, ¿verdad? Con eso no se tendrían que preocupar. Los .class en este caso serían ya los códigos intermedios que utiliza Java, ¿verdad? Que serían todas las fases del proceso de ejecución de Java, ¿verdad? También tendríamos el modelo y la vista. Primero voy a comenzar con la clase main. En este caso acá les dejé varias anotaciones para que ustedes pudieran venir y orientarse y entender el código, ¿verdad? En este caso, primero tendríamos que hacer los imports, ¿verdad? Tendríamos que importar nuestro modelo, que es el que está acá, nuestra vista y nuestro controlador, en este caso lo que está arriba. También tendríamos la clase main, que esta es la de toda la vida, donde se tienen que mandar a llamar todos los elementos y no nos salen. Y este sería como la orquestación, este sería un punto más arriba del patrón arquitectónico aplicado. En este caso sería primero la creación del modelo. Nosotros creamos la creación, hacemos la creación del modelo en base a
los Java previamente ya hechos, ¿verdad? Hacemos una instancia, lo mismo hacemos con la creación de la vista y lo mismo hacemos con el controlador, que sería la orquestación, ¿verdad? Y después poner el programa en marcha, ¿verdad? Después también tendríamos nosotros, vamos a comenzar nosotros con el controlador. Como les dije acá, ustedes tienen que poner toda la lógica del negocio, ¿verdad? En este caso podemos hacer todos los imports. En este caso nosotros utilizamos los modelos, ¿verdad? Que sería lo de acá abajo, ¿verdad? Sí, como comenzaremos por el modelo. En este caso es el controlador, que sería en sí el orquestador, ¿verdad? Entonces comenzamos con el modelo, ¿verdad? Como acá está el comentario, su misión es de manejar los datos y hacer cumplir la lógica de negocio. En este caso, todos los cálculos que nosotros vayamos a necesitar. En este caso tenemos la clase biblioteca modelo, que es la que nosotros importamos acá, la cual tendría como atributos, ¿verdad? Privados, el inventario de los libros, el registro de préstamos y la cantidad de libros registrados y préstamos, ¿verdad? También tendríamos la biblioteca modelo, que le mandaríamos nosotros la cantidad máxima de libros y de préstamos que nosotros queramos limitarlo, ¿verdad? Porque a veces es necesario limitar la memoria para evitar que el sistema colapse. En este caso, como les mostré anteriormente, habíamos elegido 100. También tenemos las llamadas a los inventarios de libros, al registro de préstamos, ¿verdad? Y la cantidad de libros registrados. En este caso, haciendo la validación de que no se pase de ese rango. También tenemos el registro del nuevo libro, ¿verdad? En este caso se le pasan los parámetros del código del libro, el título del libro y las existencias iniciales, ¿verdad? En este caso te compara si la cantidad de libros registrados es mayor o igual al inventario de los libros. Como pueden ver, esta es la lógica del negocio. Para verificar lo del inventario, en este caso lo que les dije de los fundamentos UX UI sería que ustedes vinieran y pudieran manejar errores para que a la hora de que se lo muestren a los usuarios, ellos sepan por qué está fallando el sistema. Porque ¿qué pasaría si no manejáramos estos returns y los errores? El usuario estaría batallando con el sistema pensando que sí, apartó el libro, y eso provocaría mucha inconformidad, ¿verdad? Con los usuarios, ¿verdad? También tenemos los índices, también tenemos el inventario de libros, ¿verdad? Y cómo se va autoincrementando. También tenemos el modelo. Aquí lo que se refiere a esto, que es un mensajero ciego, es que acá es un paso mucho más abajo de lo del alto nivel. En este caso, hasta abajo nosotros estaríamos manejando lo que sería la lógica del negocio, todo el backend, todos los cálculos. Entonces él no puede saber lo que está pasando ni en el controlador ni en la vista, ¿verdad? Digamos, un sistema out acá estaría mal, pero si ustedes quieren debuguearlo, lo podrían hacer sin ningún problema. En este caso, acá tenemos el return de éxito, ¿verdad? Si todas las validaciones se lograron realizar correctamente, se tiene que el libro ha sido registrado con éxito, ¿verdad? Y que nos muestre las existencias que tenemos nosotros de ese mismo libro, ¿verdad? También tenemos acá la lógica para nosotros poder registrar un préstamo. En este caso le pasaríamos los parámetros del nombre del lector, tipo 100, ¿verdad? Y el código de buscar el libro. En este caso les recomiendo que utilicen los códigos como strings, si lo tienen ahí no importa, pero eh, para evitar ese problema sería mejor los códigos ponerlos en string. Ya depende si ustedes utilizan una lógica autoincremental, dependería de su caso en específico, ¿verdad? También tendríamos nosotros la cantidad de préstamos registrados. En este caso tenemos que si es mayor o igual al registro de préstamos, que hay que digamos, es decir, los préstamos ya se llenaron, ya no hay usuarios. Es decir, tienen todos los libros del préstamo ya ocupados, ¿verdad? Se valida que no se lleve el préstamo al mismo archivo exactamente, y si no, lo han regresado, ¿verdad? Sería la lógica de acá. Comparando la cantidad de préstamos y el registro de préstamos, ¿verdad? En este caso, acá lo que estamos validando es que un mismo usuario no pueda prestar el mismo libro varias veces, porque eso ya sería un daño para el negocio en sí. También tenemos el libro encontrado, ¿verdad? Y
hasta abajo, si ya se pasaron todas las validaciones, que serían las reglas para el botón, ¿verdad? En este caso serían, si ya no hay existencias en bodega, tendríamos que nosotros manejar cada una de las reglas, ¿verdad? Para que no haya ningún error en cada uno manejando su error que pueda haber el usuario, ¿verdad? Y luego se toma la variable de la entidad y se modifica. En este caso están modificando los diríamos, los libros que se están prestando. En este caso estaríamos nosotros tomando el préstamo y actualizando el stock, porque cuando alguien ya presta un libro, tiene que actualizarse inmediatamente el stock que ellos tenían registrados, porque si no, no tendría sentido manejarlo de esta manera. En este caso, también tendríamos para obtener los libros actuales y los préstamos actuales, ¿verdad? Con sus respectivos returns. Estos serían para la lógica del modelo. Como les dije, es muy importante poder separar en varios archivos sus programas, porque de esta manera se les va a facilitar a ustedes programar si ya tienen una cantidad más fuerte de archivos, ¿verdad? En este caso tendríamos la clase libro, ¿verdad? En este caso la que estuvimos viendo fue la de la biblioteca, ¿verdad? Ahora tenemos la del modelo. En este caso, las entidades y modelos básicos no hacen validaciones, ¿verdad? Su propósito es empaquetar las variables, ¿verdad? Acá solo estamos nosotros haciendo las plantillas que serían las clases, ¿verdad? En este caso tenemos la clase libro con su código, título y sus existencias disponibles. Acá tenemos el constructor para inicializar un nuevo libro, ¿verdad? Sería este bloque de acá. Y tenemos los gets. Estos serían los gets, ¿verdad? Para obtener esos mismos parámetros cuando hagamos llamadas a otras funciones, ¿verdad? También tenemos la resta de existencia, ¿verdad? Esto es importante porque tenemos que estar restando la existencia, ¿verdad? Cuando se presta. Y preferiblemente lo que va relacionado a la existencia de libros lo ponemos en la clase libros para que cuando nosotros queramos auditar nuestro código sea más fácil poder navegar dentro del mismo, ¿verdad? También tenemos la clase préstamo. Acá igual están las entidades, ¿verdad? Tenemos la clase préstamo con su nombre de lector, ¿verdad? El código del libro prestado. También nosotros tendríamos acá el préstamo, ¿verdad? Que sería con el nombre del lector y el código del libro prestado. Se les pasan esos parámetros y de esa manera se configura el constructor para inicializar el préstamo, ¿verdad? También tenemos el método para obtener el lector que realizó. Estos son puros gets. Y así finalizaríamos con la clase préstamo. En este caso también tendríamos nosotros ya pasaríamos nosotros al controlador. Ahorita acabamos de ver todas las reglas para poder venir y tener una lógica de negocio bueno. Es decir, acá nosotros vamos a poner todo toda la lógica de cálculos y el controlador sería más para venir y hacer las transiciones, ¿verdad? En este caso tendríamos el package controlador, ¿verdad? Acá tenemos que importar ya todos los modelos que nosotros realizamos, ¿verdad? En este caso estamos importando los 3 modelos anteriormente vistos, ¿verdad? Estamos nosotros importando la lógica del negocio para que nosotros podamos utilizarla. En este caso, esta biblioteca modelo sería esta de acá. Como les dije, tienen que hacer como su compilación de Java para que les genere clase si no quieren trabajar con NetBeans, si les agrada más el Visual Studio Code, ¿verdad? También tenemos la importación del modelo de libro y el préstamo. Este también, a su vez, importa la vista de la biblioteca, porque como les dije, este es el intermediario entre el modelo y la vista. En este caso, también tenemos nosotros que importar los eventos. Estos con el objetivo para tener actions, ¿verdad? Listings y eventos que nos ayuden nosotros a poder tener la funcionalidad de la interfaz gráfica. Sin esto no funcionaría nada, ¿verdad? En este caso, también cabe resaltar que aquí se utilizó Java Swing totalmente con código. Lo vamos a ver más adelante, pero también hay opciones de utilizarlo con drag and drop. Yo no les recomendaría esa opción porque cuando yo estuve en mi PC y utilizaba las interfaces drag and drop para conectar todo esto, después se volvió un dolor de cabeza y salían errores raros que eran más difíciles de solucionar. Por eso les recomendaría hacer a puro código las interfaces, ¿verdad?
En este caso, volviendo al tema del controlador, acá tenemos la clase biblioteca controlador, ¿verdad? Que tiene la función de conectar los botones que están desconectados, ¿va? Que provienen de la vista. También con validaciones matemáticas que provienen del modelo. Es decir, la vista está, aquí ya el patrón arquitectónico está separando la vista del modelo. En este caso, acá está la conexión física y lógica. Es decir, la física es el UX/UI y la lógica ya sería el modelo, ¿verdad? Acá está el constructor y aquí es donde se reciben en la vista. En este caso tendríamos biblioteca controlador con los parámetros de que recibe, que son un modelo, ¿verdad? En este caso nosotros estaríamos mandando el modelo, ¿verdad? De la biblioteca, del modelo y el modelo de la vista. En este caso también nosotros tendríamos el modelo externo, la vista externa y los listeners, ¿verdad? En este caso los listeners para ya poder hacer esa conexión de funcionalidad de la interfaz y su funcionalidad, ¿verdad? Sí. También tenemos nosotros proponer el programa en marcha, ¿verdad? Que este fue el que ustedes vieron acá en main, lo pasamos hasta allá. En este caso utiliza otros dos métodos, que es la sincronización de datos hacia la vista y hacer visible la interfaz, porque si ustedes programan todo y no mandan a llamar nada al main, es como que no existiera, se queda escondido, ¿verdad? En este caso tenemos el void de sincronizar datos hacia la vista, ¿verdad? En este caso tenemos el listado de libros, el modelo inyectado, ¿verdad? Acá inyectan, relaciona la inyección entre los modelos y los listados que nosotros ya previamente definimos desde el modelo, porque esto de acá viene desde los modelos, ¿verdad? Que les expliqué anteriormente. Y se obtienen los libros actuales, ¿verdad? Después, la vista inyectada actualiza los datos de los libros, porque estamos nosotros en una constante actualización de la data que le estamos mandando, ¿verdad? Entonces, este es el primer método que nosotros tenemos en el main, ¿verdad? Después tenemos el flujo principal. Acá tenemos nosotros la acción de registrar el libro, ¿verdad? En este caso ya sería la funcionalidad de la interfaz. En este caso nosotros tenemos la clase action registrar libro listener, ¿verdad? Implementa un action listener y se activa cuando se realiza un clic dentro del respectivo botón. Es decir, este no se está como que ejecutando de manera persistente, sino que se ejecuta cada vez que hay una acción sobre el botón. En este caso, acá estamos nosotros manejando ya lo que manda la interfaz, ¿verdad? En este caso sería la lógica intermedia. Leemos la vista, ¿verdad? Con un string y el textbox que se miraba ahí, nosotros extraemos el código extraído, ¿verdad? Después ponemos la vista inyectada y extraemos el texto, ¿verdad? Y hacemos todas las validaciones para venir y hacer la lectura. Esto es pura lectura. Luego tenemos más validaciones, que era lo que les decía de la experiencia de usuario, que es que si no llena nada el usuario, no le va a dejar registrar el código, ¿verdad? Porque si dejáramos nosotros a los usuarios empezar a registrar cosas vacías, ya nos podrían arruinar toda la data allá en el futuro, ¿verdad? También tenemos las existencias numéricas, ¿verdad? En el cual le pasamos la cantidad extraída, ¿verdad? Y si el usuario por alguna razón quiere venir y poner a manejar las existencias con un valor de cero, nosotros mostramos ese problema en pantalla, ¿verdad? Pues utilizaría este método para mostrar los problemas en pantalla. Y luego, si también tenemos que validar si nosotros, por ejemplo, algún usuario quieren poner una X o cualquier letra en el número de donde va la existencia, ¿verdad? Nosotros podamos manejar un ejemplo de advertido que nos pueda hacer eso. Porque si nosotros vamos dejando esas vulnerabilidades ya por todo el camino, ya cuando estén más adelante podrían pasar cosas catastróficas y arruinarles todo el sistema, ¿verdad? También tenemos el paso 2, que es tomar el modelo, ¿verdad? En este caso tendríamos que tomar los resultados de las operaciones, ¿verdad? Tomar el modelo inyectado y registrar el nuevo libro. Acá es el paso donde se inserta el libro, ¿verdad? En este caso con su código, título y sus existencias, ¿verdad? Ya con las previas validaciones de que los tipos de datos coinciden, ¿verdad? El paso 3 ya es actuar sobre la vista. Acá ya estamos pasando de digamos, acá estuvo manejando el modelo y la lógica de negocio controlador. Y en este último punto ya está manejando más cosas de interfaces. El action también tiene que ver con ambos, ¿verdad? Y tenemos acá que si el resultado
de la operación empieza con un error, ¿verdad? Tenemos un manejo de errores más complejo. Sería que la vista inyectada mostrara el mensaje en pantalla. En este caso, en vez de manejar un if para cada caso, lo hacemos ya de forma generalizada. Acá tenemos el evento para mostrar el mensaje de la pantalla, ¿verdad? Y si en caso se inserta el libro, limpia el formulario, es decir, cuando el cliente viene e ingresa todos los datos, de forma automática se limpia el formulario. Y acá tenemos que forzar la sincronización visual, porque este es un común error en Swing, ¿verdad? Si no están constantemente sincronizando los frames, ¿verdad? Tienen el problema de que ustedes hacen todo, tal vez en la lógica, en el modelo y en el controlador, todo bien, pero es el UX UI que no se está sincronizando, ¿verdad? Entonces podrían ustedes estar batallando por errores que ustedes no logran encontrar, y al final era solo un simple refresh, ¿verdad? También tenemos el Action Listener para los préstamos. Este es exactamente igual que el que ya vimos. En este caso voy a ir más rápido porque ya se explicó, es casi la misma lógica, ¿verdad? En este caso se valida, ¿verdad? Que se deba de ingresar el lector y comprobar que exista un libro. En este caso nosotros ya se lo facilitamos al cliente porque de forma automatizada ya le estamos pasando a nosotros el select a los clientes para que ellos solo elijan cuál ellos quieren, ¿verdad? También tenemos el return, también tenemos el resultado de la operación del modelo, ¿verdad? En este caso tenemos el modelo inyectado, ¿verdad? Con su registro del nuevo préstamo. Esto igual que como les había mencionado anteriormente. También tenemos el manejo de errores, que es exactamente igual que con el registro de libros, ¿verdad? Y con esto terminaríamos con el controlador, que como ustedes pueden ver es como funciona, no es un API Gateway, pero es como un API Gateway local que se encarga de pasarle las cosas del controlador a la vista. En este caso ya pasaríamos a la vista, que esto ya sería Java Swing. Lo que ustedes tendrían que importar serían los modelos, ¿verdad? También, para poder manejar sus instancias, ¿verdad? O parámetros, lo que sea. También tendrían que importar toda la librería de Java Swing, que es la que, si no estoy mal, les dejaron en el proyecto. Y también tendrían que importar cada uno de los elementos que ustedes van a utilizar, porque si no les va a dar error después. También tenemos que utilizar el border, ¿verdad? Anti-border, esto es para cosas estéticas, ¿verdad? El default table model utilicé yo, el AWT y el gestor de eventos, ¿verdad? Para conectar los action listeners. Ya tenemos en forma compilada, se le podría decir, en los .class de acá. En este caso, nosotros tendríamos acá la vista UX UI. Acá ya estamos manejando cosas de diseño solo y exclusivamente. Y luego tendríamos que recalcar, ¿verdad? Que acá no va nada de la lógica de negocio. Sería incorrecto si ustedes vienen y colocan cálculos acá, porque ya no estarían siguiendo el principio de separar todo, ¿verdad? El modelo vista controlador ya no se estaría aplicando ahí. Y se perdería el propósito de poder aplicar este patrón arquitectónico, ¿verdad? También acá tenemos los componentes UX UI, ¿verdad? En este caso serían de tipo color, ¿verdad? En este caso tenemos el color del fondo, el color primario y el color del texto. En este caso lo enseñamos como un new color y lo ponemos en formato RGB. Estos tres números son un código para un color. Pueden buscar ustedes en internet RGB paleta o algo así y ustedes van a poder elegir sus colores de esta manera. También tenemos los fonts, ¿verdad? Que serían los tipos de letra que vamos a utilizar. En este caso sería la fuente del título y del cuerpo. En el caso de la fuente del título sería que fuera negrita, ¿verdad? Tamaño 15 y sans serif. También tenemos la fuente del cuerpo, que es igual, solo que sería texto plano y tamaño 14. Tenemos después la gestión de los libros, ¿verdad? En este caso serían los JText Fields, que serían los formularios para que el usuario pueda ingresar todos sus datos. Digamos, todos estos JText Fields serían estos de acá. También tendríamos los buttons. Sí, tenemos dos botones. En este caso para registrar registro de libros y acá tenemos el de registrar el préstamo, ¿verdad? En este caso el table model, ¿verdad?
porque también si se dan cuenta en la misma página metimos como varias páginas, ¿verdad? También tendríamos los mismos espacios, ¿verdad? En el caso del JTextFill para el caso del control de préstamos, tenían estos de acá, ¿verdad? De un JTextFill nada más para el nombre completo del lector y un combo box para lo de los préstamos, ¿verdad? En este caso se manejó que los datos se trabajen en memoria, todavía en entornos de desarrollo ustedes podrían ya tener varias alternativas, ya sea conectarlo a una base de datos local si ustedes quieren, les recomendaría Docker si ustedes manejan bases de datos, o también poder hacer un JSON, ¿verdad? Y ahí ir insertando todo, como tratando de emular una base de datos no relacional. También tendríamos el JBottom, el JTable y el Table Model. También tenemos acá la biblioteca de la vista, ¿verdad? Nosotros estuvimos haciendo estas bibliotecas a manita y les fuimos importando, ya sea en el modelador y en el controlador. Y acá está esta biblioteca vista, utiliza los métodos que se autoinvocan de configurar ventana principal e inicializar estructuras visuales. En este caso acá tenemos para configurar la ventana principal, en este caso ponemos el título de que nosotros le queramos poner, le podría poner carnet, lo que ustedes quieran. Acá el tamaño, estos son píxeles, ¿verdad? En este caso serían de por 800 por 550. También hay una manera para que sea dinámico, pero Swing es bastante, no es muy amigable con ese tipo de circunstancias, entonces les recomiendo yo que utilicen un tamaño fijo que se adapte a sus necesidades, ¿no? También el Close Operation, porque ya tiene algo peculiar, ¿verdad? Que es que a veces nosotros cerramos el Swing, ¿verdad? La interfaz, y se queda corriendo en segundo plano el proyecto, entonces cuando ustedes quieren volver a iniciar pueden llegar a tener problemas. Entonces ponemos que se cierre, ¿verdad? El programa, ¿verdad? También tenemos el Set Location Relative to Null. Esto es para centrar el, el bloque, ¿verdad? El JFrame. También tendríamos el Get the Content Pane y el Background, ¿verdad? Que sería utilizando el color de fondo que nosotros ya utilizamos previamente. En este caso también tendríamos nosotros la inicialización de las estructuras visuales. En este caso con un Table Pane. Un Table Pane y con un set font, ¿verdad? Si se dan cuenta acá lo que estamos haciendo nosotros es relacionando todo lo que sería las vistas de los libros y de todos los componentes que nosotros logramos definir al inicio, ¿verdad? En este caso también tenemos el panel del formulario, ¿verdad? Nosotros colocamos el grid layout, los colores, también le podemos nosotros jugar con los bordes, ¿verdad? Con los bordes para poder ir modificando la interfaz como nosotros decíamos, ¿verdad? También tenemos los formularios para crear las etiquetas, ¿verdad? Libro, título, libro. No ponemos las etiquetas y después tenemos un montón de textbox sin definir qué son, el usuario se va a confundir y va a producir errores seguros. Después tenemos las existencias totales, ¿verdad? Y tenemos los labels, ¿verdad? Para registrar los libros y eso da más información. También nosotros tendríamos acá las columnas, ¿verdad? Para el código único, el título de la obra y los stocks, ¿verdad? También tendríamos el Valtable Small, ¿verdad? Y dejar las celdas editables, porque ustedes podrían tal vez venir y esta función de dejar editable las cosas, ¿verdad? En este caso fue para arreglar un bug de que no se encicle, ¿verdad? Del programa y que no hayan bugs, pero ustedes también podrían jugar con las modificaciones de si es editable o no un textbox para ya manejar roles. Por ejemplo, que ustedes tengan un administrador o algo así, y desde la lógica de negocio se les complica mucho, podrían tal vez en el caso de acá, pues nosotros tenemos las distintas ventanas, utilizar una función parecida para bloquear este textbox y que ya no pase él a la vista de préstamos o lo que sea, si ustedes quieren limitar eso, ¿verdad? En este caso también tendríamos lo que es el registro y vista de préstamos. En este caso, si ustedes pueden observar bien ahí, la verdad es que
es lo mismo que la vez pasada, ¿verdad? Exactamente lo mismo. También tenemos nosotros los labels, que serían de autorizar préstamo, el usuario lector, el código de libros solicitado, ¿verdad? Bloqueando la edición de celdas. Esto, como les dije, para manejarlo del book. En este caso tenemos el JTable para los modelos de la tabla préstamos y los scroll pane, ¿verdad? Para poder agregar esa característica a nuestra interfaz. También tendríamos que agregar esto al organizador de pestañas, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si nosotros no agregamos esto al organizador de pestañas, que es este de acá? Simple y sencillamente ustedes van a estar trabajando y cuando miren no se van a efectuar sus cambios. Entonces siempre tienen que estar ustedes que agregando manualmente los componentes que se interconectan y sus llamadas, ¿verdad? Porque si no, lo que va a pasar es que van a estar ahí batallando, viendo cuál fue el error y tal vez a lo mejor solo fue un error de que no mandaron a llamar algo, ¿verdad? En este caso también tenemos la de crear etiquetas, las de crear campos de texto, los fonts, los borders, los line, los anti-borders, esto es puro diseño. Acá tenemos los botones, también tenemos los estilos de las tablas, las fuentes. Acá nosotros manejamos las dimensiones como las alturas y todo tipo de cosas de interfaz, ¿verdad? También tenemos nosotros acá en los colores. Nosotros incluso si no los definimos acá podríamos utilizarlo porque está la opción de utilizarlo como un color RGB, que es con el código de 3 de rojo, los 3 colores que maneja RGB, ¿verdad? Y también el de color, ¿verdad? En este caso, importando la librería color que ya les mencioné anteriormente, ustedes solo tendrían que poner la palabra color, punto, y ahí les tendría que salir la lista de todo, ¿verdad? En este caso sería white, ¿verdad? También tenemos las funciones de actualización, ¿verdad? En este caso, sí hay unas funciones acá, son cálculos, pero no son cálculos en sí de la lógica. Si si pueden observar, no estamos manejando nosotros acá cálculos de lógica. Lo único que estamos haciendo acá es que la vista sea reactiva, ¿verdad? En este caso, aplicando lo que sería un refresh a la interfaz, porque si no ponemos nosotros este componente, lo que estaría pasando sería que cada vez que ustedes hacen una acción, se quedaría trabada la interfaz y daría la sensación que no está funcionando correctamente o aún peor que el código se quedó colgado, ¿verdad? Y no funciona bien. En este caso, tenemos acá también el combo box, ¿verdad? En este caso es la lógica de UX/UI solo para venir y tener la lista, esa lista que les había mencionado, cuando nosotros venimos y agregamos un libro, ¿verdad? Cuando agregamos un libro y que acá ya nos hace el select automático, eso ahí. También tenemos la función de actualizar datos de préstamos, ¿verdad? Y los events visuales. Esto ya sería para utilizar los action listeners, ¿verdad? Que serían los que utiliza en sí el controlador, ¿verdad? En este caso, tenemos también los getters, ¿verdad? Que serían los get y los extractors, ¿verdad? Aquí serían los extractores, ¿verdad? Para cada uno de los parámetros. Acá nosotros venimos y extraemos del texto que nosotros tenemos ahí. Por ejemplo, acá está el campo código texto. Sería el formulario, ¿verdad? El JText field. Entonces acá nosotros en este caso configuramos que tome el texto y lo retorne para que ya esté listo el controlador para poder venir y poder manejar esa situación, ¿verdad? En este caso también tendríamos el extractor de selección del libro como, ¿verdad? Eso también con la lógica de lo que les acabo de enseñar, que era el listbox para poder venir y poder manejar la lista esa que autoselecciona todo. Y también tendríamos un void para limpiar formulario. Lo que les dije, en este caso el texto de código de libros se limpia, ¿verdad? Se sustituye por una string vacía, de igual manera con el campo de texto del libro. También tenemos otra función para limpiar, en este caso sería para préstamos.
En el de arriba sería para libros y en este sería para préstamos. También tendríamos los métodos para mostrar los mensajes de éxito en pantalla. En este caso, avisándole al usuario que sí se ejecutó correctamente lo que él estaba haciendo. También tenemos mostrar mensaje de problema. Esto serían lo de las advertencias, ¿verdad? Y esto es muy importante, tienen que hacer visible la interfaz. Porque si ponen esta interfaz si no le ponen, dice set visible true, no va a salir la interfaz. Aunque ustedes saben lo que sea, si no hacen este método, ahí va a estar todo funcionando de forma eh, invisible para el usuario, pero no les va a salir nunca la interfaz. En dado caso, con esto terminaría, ¿verdad? Para refrescarles tendría los imports, ¿verdad? Cuando ya les di el contexto de los modelos y de los controladores, en este caso se tendrían las vistas, el modelo y el controlador. Acá se puede representar toda la arquitectura y sus llamadas, ¿verdad? Con los límites. Y se pondría el programa en marcha. Y con eso ya se terminaría todo. Si ustedes quieren después consultar más a fondo el paso a paso de este problema, acá les hice yo un README, ¿verdad? Donde se explica todo más detenidamente, ¿verdad? Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí va. No. Sí va. Bueno, mira pues. Entonces, esa sería la conferencia y pues ya tomé sustancia. Aparte, les voy a pasar un formulario para que lo llenen para... ¿cómo se llama esto? Uy, no lo encuentro. Ahí está. Les mando un formulario ahí para que llenen qué les pareció la conferencia. Por favor. ¿Qué hora es? Les voy a dar unos 10 minutos para que puedan llenarlo y vamos a hablar un poquito sobre la conferencia, qué les pareció. También vamos a resolver un par de dudas sobre el proyecto aquí en vivo. Y si da tiempo, les voy a dar la clase del día de hoy, que ahorita les digo qué es. Pero antes de continuar, también les quiero compartir. Vamos a ver. Esto, ¿eh? Creo que ya se ve, sí. Que al compañero Alexander le vamos a entregar un diploma por parte de escuela que participó en esta conferencia del día de hoy. ¿Sí? En un rato te lo mando por PDF y ya firmado por escuela y por mi ingeniero. Pero así se vería preliminarmente, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a dar aquí hasta las 11:45 para que puedan llenar su formulario y ya, les vamos a resolver un par de dudas en los últimos 25 minutos que tengan, ¿de acuerdo?
Mira, disculpa una pregunta. En esto donde pregunta el interés es de 1 a 5, 1 es menos y 5 lo mejor, ¿verdad? Sí, o sea, de unos 5 es que, uno es que te aburrió el tema a vos y 5 es que, ah, sí, sí, me interesó bastante. Nada Ah, ok, más. gracias. A ver.
Solo una cosa, Alexander, si podrías pasar por favor el repositorio de GitHub para que pueda compartirlo con los estudiantes. Ah, está bien. Si quieres lo paso aquí en el chat también. Simón, por favor. Va. Y ya pasé en el chat el repositorio si me pudieran confirmar que todo que se mire todo. Simón, ahí está, buenísimo. Va, está bien. Vamos a hablar sobre la conferencia. Lo que nos presentó Alexander está muy bien hecho. Si se dieron cuenta, el patrón MVC, como tendría que ser, no es difícil de programar, no se complicó, usó métodos para poder llamar a hacer ciertas actividades, usó una cosa que se llama Action Listener para poder comunicarse con la vista, cosas que ustedes tendrían que haber hecho en su práctica 2. ¿Por qué se los digo? Porque a un par de compañeros tuve que bajarles puntos en ese aspecto porque tenían mucho código en la vista, cosa que no se tiene que hacer. Y a los que les bajé fue porque tenían un montón de código en su vista. Y si tenían MVC, entre muchas comillas, solo tenían dos clases en modelo y tenían todo en vista, cosa que no es correcto. Y el controlador, ni digamos, cosas que estaban bien y otras cosas que no funcionaban porque estaban quemadas, estaban codeadas, perdón, en la vista. Entonces, por favor, tomen mucho en cuenta el ejemplo que les dio Alexander, porque es como se tiene que hacer. Si se dieron cuenta, era una programación bastante limpia, bastante ordenada, y hizo comentarios bastante buenos también en el código para que no se pierdan. Yo espero que algo sigan para el proyecto 2. ¿Sí? Y aún del proyecto 2 tienen algunas dudas, las resolvemos ahorita en directo, para que por si a veces me tardo en responder en el foro, o por si es algo que no saben explicarlo bien ahí en el foro, pues lo podemos resolver ahorita. ¿Sí? Si no, pues me pongo a dar la clase del día de hoy, o si quieren hablar del proyecto. ¿Sí? ¿No? Ustedes miran. Yo tengo una duda sobre la presentación, pero no sé si se puede preguntar. O si Sí. solo era un ejemplo que nos estaban mostrando y no se puede preguntar sobre la presentación. Bien, sí se puede. Dale, De preguntar. la conferencia, ¿verdad? Sí, de la conferencia. ¿Sí? ¿Cuál sería la duda? Lo que pasa es que yo estaba viendo los atributos del libro, que tenía código, nombre del libro y cantidad, pero sentí que estaba trabajado más como para una tienda de venta de libros. Pero digamos que si un libro tiene un código único a nivel mundial, el ISBN, pero en una biblioteca, aparte de tener su ISBN, debería tener otro código como ejemplar. Porque digamos que así yo sé exactamente qué libro le presté a qué estudiante. Digamos, va a haber un momento donde va a haber un libro que tenga pasta, porque ya se usó mucho, y otro libro que esté en perfectas condiciones. Pero si solo tengo un stock de 50 libros y ya presté uno y solo resté a 49, pero no sé qué libro estoy prestando, siento que, o sea, mi cuestión es que ¿será que no le faltan más atributos
a la clase modelo de libro, a la clase de libro. Sí, en este caso también dependería, digamos, así como les dije, de cómo modelaron ustedes el core de negocio y sus drivers. Como decís, también es totalmente válido lo que decís para poder tener un control de libros, pero ahí ya tendrían que tener un análisis más de alto nivel para poder venir y decidir si en caso conviene más manejar etiquetas individuales, ¿verdad? O hacerlo como se realizó, ¿verdad? Más generalizado. Que también, como decís, también con las ventas podría estar también ajustado a eso, ¿verdad? Pero si ustedes quisieran llegar a tener un control, solo sería de agregarle un atributo más. Digamos, sería, si ustedes lo quieren generar como un atributo único, ¿verdad? En la base de datos lo podrían poner autoincremental, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, sería ahí como 1, 2, ejemplar, 3, ¿va? 4 y dejarlo así, ¿verdad? Pero tendrían ustedes también que evaluar qué implicaciones tiene eso también, porque de repente de la forma en que lo implementen podría llegar a ocasionar más consumos de memoria, ¿verdad? Y si lo tienen ya desplegado en la nube, tener como esa doble delay, ¿verdad? O ese doble atributo podría llegar a generar más costos a largo plazo, ¿verdad? Entonces, como dije, digamos, las dos son válidas, ¿verdad? Tendrían que elegir entre uno o el otro, dependiendo cuál se adapta mejor al negocio. También es perfectamente válido lo que dijiste, sería solo de agregarle un atributo más. En este caso, para que el usuario no mire, no tenga que poner uno, ¿verdad? Dos, tres, se le podría poner un código automático o un código general, porque si en ese caso, como mencionaste, se pone un código a cada libro, ya tendría que existir un trabajo por parte de la biblioteca, en el cual los encargados de la biblioteca empiecen ellos a venir y a tener que etiquetar cada libro, digamos. El libro, tenemos los ICBN del libro de la Odisea, por ejemplo, y van a tener que estar etiquetando uno, dos, tres, o el código que les genere los trabajadores por cada uno, y eso tal vez les genere más sobre trabajo, ¿verdad? Como les dije, eso es abierto, ¿verdad? No hay una forma fija de hacerlo. Incluso hasta podrían, digamos, manejarlo así como les dije, ¿verdad? Con solo un ISBN y tener el inventario, y en vez de tener todos los controles así como individuales, que haya un control de calidad y involucrar otro stakeholder, ¿verdad? Para que esté verificando que todos los libros estén bien, ¿verdad? Y hacer una gestión, se podría incluso hacer una vista aparte, ¿verdad? Donde se asocie los estados de los libros a los clientes y así, pero eso va a depender más que todo de cómo ustedes adapten el negocio a lo que ustedes quieran. En realidad ahí es totalmente libre y en escenarios reales podrían hacerlo como ustedes quisieran. En caso de no sé si hay restricción de eso en el proyecto, en ese caso sí se tendrían que pegar a la instrucción específica. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Yo creo que tal vez es un poco confuso por el hecho de que usaste palabras que aquellos no conocen, ¿sí? No sé, Robin, si vos entendiste algunas cosas no te quedaron claras, o si te quedó claro todo lo que te dijo aquel, porque usó palabras que aún no conocen ustedes, o tal vez sí, pero que no son muy relacionadas. Ustedes me dirán. Y si no, pues pasamos a la siguiente pregunta. Sabdi, vecinos. Buenos días, yo igual me quedó una inquietud con este proyecto que nos presentó el compañero. Yo tuve un trabajo el año pasado donde el sistema, yo estaría 100% seguro de que se hizo con Java también, y el problema que había en ese lugar es que era una bodega pues muy grande, entonces habían estanterías donde se despacha el producto y habían segundas ubicaciones, incluso terceras ubicaciones para producto que sí se mueve mucho. Y el problema que había es que para el código, digamos, al final 1, 2, 3, ubicación 2, U2, o 1, 2, 3, L2, por ejemplo, así. Y a veces cuando tenía que hacer traslados entre ubicaciones, como que tenía que ir hasta el segundo nivel o hasta la ubicación que fuera para verificar que sí estuviera esa cantidad ahí antes de moverla. Y pues al menos para mí, que en mi área estaba solo, digamos, porque, digamos, en demás áreas habían como que 2 personas. Para mí será algo cargado estar subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y como que se lo comenté a alguien de sistemas y me dijo que tenía razón en el sentido de que estaba mal diseñado, digamos, pero me dijo que sería algo muy difícil de cambiar. Y ahora que entiendo un poco más de lo que se trata en los sistemas, digamos, a lo que yo veo no está tan difícil. Va, mira, pues. Eh,
No está ni muy difícil ni muy complicado, no es una tarea imposible. De hecho, lo que estamos viendo con Alexander en bases de datos 2 es mover una cantidad inmensa de datos que tuvimos que extraer de una página para llenar unas tablas del mundial. Y lo que es más complicado es hacer la refactorización de la base de datos. Eso es lo más complicado. ¿Por qué? Porque vos decís, diferentes ubicaciones que están vinculadas a un mismo código. Eso está muy mal diseñado. Sí, empezando por eso. Tienes razón. Para refactorizar todo ese aspecto tienes que hacer una relación diferente de, por ejemplo, de uno a muchos, que es un producto que está en muchas partes, no de muchas ubicaciones a un solo producto. Eso está mal. Así, a priori suena igual, pero no es igual, digámoslo así. Pero aparte de que puede ser difícil, es caro. ¿Sí? Entonces no les sale rentable invertir porque son codos. Y bueno, como vos dices, es una bodega, creo que dijiste vos, no es un solo producto, son bastantes. Para eso tendrías que hacer una migración temporal a una base de datos, por ejemplo, en la nube, como decía Alexander, en algún aspecto que se puede migrar a la nube, almacenar los datos ahí, transformarlos y ya después pasarlos a una nueva base de datos ya refactorizada y optimizada para la bodega en la que trabajas. Es un proceso tardado, caro y a veces complicado. Por eso es que no te dieron una solución tan especial. Sí, yo así lo pensé, o sea, tampoco es que sé mucho a día de hoy, va, pero sí lo vi como una solución que se necesitaba al menos para ciertos productos que se movían demasiado, al igual que al momento de despacharlos, digamos, a veces se cometía el error de que se te iba una tecla más o algo así, y en vez de quitarlos del estante, los quitabas de la segunda ubicación. Entonces, para mí era mejor tener como que un conteo global para que no se resten de un lugar donde no se debe, digo yo. Fíjate que el conteo global sería bueno solo para el reporte general del stock. Para ese tipo de cosas de venta, yo recomendaría mucho, como no se puede cambiar los datos, hacer un procedimiento almacenado, si no me acuerdo se llama, o sí, un procedimiento almacenado, para que filtre por ubicaciones y así después en tu aplicación puedas filtrar. Quiero sacar, que te digo, 20 papalinas de la ubicación 2 y se resten de global, pero que solo se extraigan de la ubicación 2. Es una solución temporal. A eso se le conoce como no error, porque sabemos que está pasando el error, pero tenemos una solución temporal que hasta que se pueda resolver, te tiene que quedar así. No es lo más eficiente, pero es una solución y es mucho más barato, que generalmente se usa. Ya si no lo hacen es porque realmente no saben ni ellos cómo moverlo y si funciona así, mejor no tocarlo. Entonces, es difícil hacer ese tipo de movimientos en producción porque te puedes echar algo y ahí sí te van a cobrar a Boston. Entonces, es normal que no quieran cambiar nada. Ah, ok. Entonces sí, solo ese era mi comentario, duda, digamos. Está bien, muchas gracias por compartir ahí tu pregunta. ¿Algo más? Tenemos todavía 15 minutos. Si quieren preguntar algo a Alexander o sobre el proyecto 2 o alguna duda sobre su ejemplo, pueden decirnos ahorita. Yo quiero preguntarle algo más a Alexander, pero sin la intención de darle a entender que no me gustó el proyecto o algo así, no para nada. Lo que pasa es que estaba poniendo atención y más bien me generó dudas porque son cosas que siento que luego me van a servir y entonces estaba ahí atento para ver cómo era el código y para ver que también puedo usar cosas para mi proyecto y por eso mismo me genera dudas que yo quisiera preguntarle. Este ejemplo es como un ejemplo un ejemplo básico de cómo podría ser un sistema de biblioteca o ya es como un proyecto final, porque es que también pienso que si alguien quiere saber desde la administración de la biblioteca, si un usuario ya tiene 10 libros diferentes prestados, no tiene cómo saber cuántos libros diferentes ha pedido un usuario, o no sé si cuando me desconecté por lo de la luz lo explicó y no me di cuenta. No, sí, ahí es totalmente válido, digamos, en este caso yo solo me centré en la parte de los préstamos y de los registros de libros. Entonces es un ejemplo corto para poder mostrar la arquitectura plasmada, ¿verdad? Porque de repente si les ponía más vistas se podía hacer, digamos, más complejo para poder explicar, que ustedes pudieran entender más fácilmente la separación de la vista, el controlador y el modelo, ¿verdad? Entonces, en este caso, solo se
se trabajó estrictamente para libros, ¿verdad? Para registro de libros y préstamos, ¿verdad? En este caso, como decís, sí, digamos, para ya venir y poder tener un entorno de producción ya un trabajo final, ¿verdad? Porque esto solo fue una demo, pero si ustedes quieren ya tener un trabajo ya final, tendrían que listar todas esas cosas. Esa es una muy buena práctica, que te puedas venir e imaginar qué podría pasar si pasa tal cosa, ¿verdad? Eso es muy bueno, eso de conservarlo siempre, porque de verdad que es muy útil, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es primero, ¿verdad? Primero documentación, ¿verdad? Y más adelante les van a enseñar, ¿verdad? Primero tienen que ver todos los involucrados en el sistema, ¿verdad? Que ya cuando miren teoría de sistemas les llaman stakeholders, ¿verdad? Que serían todos los involucrados. En este caso, como mencionaste, ¿verdad? Estaría el administrador, los clientes, proveedores, todo. Tienen que analizarlo todo desde la perspectiva del negocio en sí, ¿verdad? En este caso era un negocio, digamos, en el ejemplo que di era como más para que vieran la programación pura en vez de los drivers, ¿verdad? Pero en ese caso, si ustedes ya vienen y tienen el negocio, tienen que primero centrarse en qué se dedica el negocio, ¿verdad? Los involucrados, después hacen los casos de uso, ¿verdad? Que son cada una de los escenarios, ¿verdad? De los casos de uso que se tenían que proporcionar, ¿verdad? En este caso también tendrían que relacionar ahí, como por ejemplo lo que dijiste, ¿verdad? Lo del stock. Sí, es muy, muy, muy bueno que pudiera haber otro panel administrador, ¿verdad? En ese caso ya tendrían que ya empezar por eso es muy importante la documentación sólida, ¿verdad? Digo, si ustedes ya tienen los casos de uso, después se crean los casos de uso expandidos, ¿verdad? Y después ya se empiezan a crear requerimientos funcionales, que son las funciones en sí, digamos, funciones específicas, como un requerimiento funcional, registrar libro, eso es un requerimiento funcional, y los van anotando, ¿verdad? Las relaciones, todo eso, después las no funcionales, seguridad y todo eso. Y ya luego de eso ya empiezan a agregar más funciones, ¿verdad? Desde la documentación. En este caso, como mencionaste, tendríamos los stakeholders de administración, ¿cómo se llamaría? De los clientes, hasta los proveedores, podríamos nosotros llegar a meter ahí. Y en este caso, tendríamos que ya generar más vistas. En este caso, si ya quieres hacer como esa separación, ya incluso podrías optar por una arquitectura en capas, ¿verdad? Para ya venir y separar que el administrador, ¿verdad? Ya no pueda como acceder, digamos, el administrador accede a cierta información, el cliente no la pueda ver, ¿verdad? Y en ese caso ya poniendo todas las reglas de seguridad y el negocio, ¿verdad? En este caso, ahí sí sería de ir viendo el caso del negocio e ir agregándolo, ¿verdad? En este caso de con fines educativos solo se centró en el patrón, ¿verdad? En el patrón arquitectónico. Ya para entornos más avanzados se tendría que hacer una documentación exhaustiva desde cero, ¿verdad? Para evitar después venir y tener que estar refactorizando cosas o cuestiones como las que mencionó también el otro compañero, que es que tiene ya el sistema ya está de cierta forma, ¿verdad? Ahí tal vez no hicieron bien el conteo de los requerimientos o algo así, entonces ya a la hora que ya está en producción es súper caro venir y poder refactorizar eso, digamos, posiblemente tengan algo todo monolítico, ¿verdad? No un microservicios o lo que sea, y si cambian algo se cae todo el sistema, ¿verdad? Y si se cae todo el sistema hay pérdidas para el negocio y prefieren que haya un sobretrabajo, ¿verdad? A corregir las cosas. Más que todo pensando en el dinero, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí, es que tal vez es que yo me estaba confundiendo porque pensaba que era como un proyecto final y no, lo que pasa es que el título del título de la conferencia es explicar el modelo VC, ¿verdad? Y por eso se agarró este ejemplo. Muchas gracias. Gracias por la explicación. Y un gusto, sí. Cabal, eso lo irían viendo ya hasta análisis y diseño de sistemas, que sería ya todo ese rollo, ¿verdad? Pero muy bien que de una vez empeces a pensar en ese tipo de cosas, ¿verdad? En este caso, la conferencia sería centrada solo en el patrón específico de modelo vista controlador. Sí, muy buenas preguntas ahí. Ya esto para que sea un proyecto final le faltan muchísimas cosas, muchísima documentación, así como para que no pasen incidentes. Si pasan incidentes así es porque está mal documentado algo, porque en sí, si cuando un proyecto está muy bien hecho es que no hay que cambiarle nada, solo añadir cosas. Y ahí sí entran muchas cosas diferentes que, por ejemplo, la arquitectura, como decía Alexander, hay diferentes tipos de arquitecturas para, por ejemplo, para este tipo de, para una biblioteca, no sé, similares a estos, podríamos utilizar una arquitectura por microservicios, no, microservicios no, tal vez podemos llamar por microkernel, que eso que es, no sé si quieren que nos explique, pero por ahí está, para eventos, para basado
en capas también. Hay diferentes tipos de arquitecturas que estos van a ver más adelante. Como dijo Alexander, hasta octavo semestre lo van a ver y se sigue viendo hasta décimo semestre así más avanzado. Entonces, qué bueno que pregunten, que se interesen por eso. Bien. Ahora, les voy a decir un par de cosas sobre el proyecto 2. Más que todo para evitar otra vez algunos inconvenientes que tuve con algunos compañeros. Ustedes sabrán quién fueron, pero miren, pues, no se permite el uso de librerías que no haya autorizado yo o las que estén en el PDF. Les digo porque algunos no leyeron o se lo mandaron todo a chatillo y con un prompt salió todo de que usaron librerías que no estaban permitidas o usaron librerías que eran muy parecidas a las que no estaban permitidas. A eso solo les quité los puntos en programación. Pero los que se usaron librerías no permitidas, que estaban en el PDF, sí les puse la penalización. Otra cosa, por favor, miren los ejemplos que les pongo en el repositorio, porque por ahí un par no hizo el proyecto como tendría que haber sido. Para no anulárselos, pues se los califiqué. Y a pesar de que tengan una idea diferente, tenían el concepto más o menos de los hilos. Si no tuvieran ni eso, ahí sí les hubiera puesto 0. Pero no fue el caso, afortunadamente. Otra cosa. Sí, en sus interfaces gráficas, por favor, mejoren. Es que vi unas interfaces que, no mucho. Así como vi unas muy bonitas, pero muy bonitas, y otras muy feas. Pero quedan 3 botones en pantalla y eso no se vale mucho. Me acuerdo de la más fea que vi, me acuerdo quién la hizo, y sé quién sos vos. Y te lo dije porque no, vos eran 3 botones y es criminal. Y luego habían otras muy bonitas. Ahí sí que tengo que felicitar mucho a la compañera María José porque su interfaz estaba muy bonita, estaba muy bien hecha. Hasta para elegir icono de personaje estaba, imagínense, está muy bonito. Otra que estaba muy bonita era la de compañero Johnny. Está muy bonita esa su interfaz. Esas interfaces están muy bonitas. Esas pueden hacerlas con inteligencia artificial, no tiene nada de malo porque es decoración. Ya ustedes armar cómo se ve, pues sí pueden hacer ustedes, pero ya decoración, todo esto, hagan con inteligencia artificial. No tiene nada de malo, no tiene nada de bueno, es una herramienta más, como se los digo. Pero eso sí, no abusen mucho, porque también pues van a pedir que hagan todo bonito y no sirva nada. No sirve, pues no es el asunto. ¿Sí? Un poco más. La clase, pues parece que ya no me va a dar tiempo en 5 minutos, pero la otra semana se les voy a dar seguida las dos. Las últimas 2 clases ya. Imagínense, llegamos al final del curso. Y la otra semana también vamos a hacer el examen corto 2, ¿sí? Si no da tiempo en clase, lo vamos a hacer fuera de clase. Se lo voy a dejar tipo 9 o 10 para que lo hagan tranquilos. Y ahí llegaremos a concluir la zona. Solo faltaría el proyecto 2. Que les recuerdo que se entrega dentro de 3 semanas. No, 2 semanas y media, perdón. Les pregunto que una vez, en una escala del 1 al 10, ¿qué tanto progreso llevan? Si quieren compartirlo, bueno, y si no, asumo que tienen 1 de progreso. Un 10, 4. Marco Andrés dice que ya va encabezado y Sergio dice que ya terminó, qué bueno. Pero no entendí la pregunta, yo había entendido que el auxiliar era así, entendido yo. No, o sea, la pregunta era de que del 1 al 10, ¿qué tanto has avanzado? Sí, no escuché bien. Ok. 0.5, 3, 0, 4, 1.1, muy bien. Va, menos 5, menos. Deberían empezar desde hace como 2 semanas, que les puse el ejemplo. Porque a pesar de que yo considero que no es muy complicado, está muy extenso. Sobre todo el apartado de reportes de la bitácora en tiempo real. Eso consume tiempo, ¿sí? Y más si no han visto ni el ejemplo que les puse. Porque la parte de la interfaz gráfica ya vi que la interfaz va de la GUI, que es la interfaz gráfica y el código, pues ya vi que están más encaminados. Para esta vez,
el apartado de MVC va a tener más punteo, digo yo que va a tener más punteo, y si no cumple, se les va a quitar puntos, ¿va? Y también se va a pedir, se va a poner una penalización sobre preguntas sobre el código. Si no la saben responder, se les va a quitar puntos. No se les va a quitar 50%, sino una penalización mínima, porque algunos realmente no saben ni qué hicieron. Preguntaba, por ejemplo, dónde están los vectores que utilizaste para almacenar los top puntajes, y se pasaban buscando viendo todo el código, y primero lo miraba yo antes de que el que hizo el proyecto lo viera. Entonces, esas cosas no me parecen a mí, y es raro, ¿sí? Ya hay otros que, sí, aquí está, pum, la primera o la segunda, aquí está, nítido, ¿sí? También por eso, creo que por eso no hubo ningún 100 esta vez. Hubieron, creo que solo 2 90s, imagínense, y la mayoría fueron 70s. Pero por cositas mínimas fue que se les fue quitando puntos, o no leyeron todo el enunciado, algunas cosas les hicieron mal, no mal, sino que se hicieron diferentes, que no eran como se les había indicado, o como era la opción más lógica. Y cuando sea cosas así que sean confusas, por favor siempre pregunten, que para eso están los foros, o si es algo muy puntual, pueden escribirme por correo electrónico o por mi número, ¿sí? Mientras no sean las 2 de la mañana o medianoche, pues yo les voy a contestar, ¿de acuerdo? Bueno, los últimos 2 minutos, ¿algún comentario que quieran hacer o pregunta por ahí? La pregunta es solo para confirmar, ya es a finales de esta semana se entrega el proyecto, ¿verdad? A finales de esta no, dentro de 2 semanas y media. Gracias. Bueno, entonces, 33, sí, así está bien. Perdón, ¿podrías volvernos a explicar cómo va eso de que se tiene que ir actualizando un reporte en vivo? Sí, mira, pues ustedes tienen que hacer multihilos esta vez. Yo les puse uno nada más. Ustedes van a crear otro hilo, lo van a configurar similar como yo lo tengo en el código, que la verdad no me acuerdo cómo está ahorita, porque sí era algo que yo tampoco sabía hacer muy bien, me tocó investigarlo. Pero ahí está, solo para que lo tomen y ya pueden empezar a meterle cosas que les corresponde. ¿Y eso cómo se va a hacer? Ustedes van a crear otro text area donde se tiene que ir mostrando de fondo, o sí, mira, pues, por ejemplo, yo tengo acá estoy presentando pantalla de cómo está la asistencia. Supongamos que el primer recuadro va a ser, pues, mi formulario y todo eso. Y la parte de abajo, donde dice participantes, va a ser el text area donde vamos a colocar los datos que provienen del hilo. Al momento de cargar datos o estás haciendo una acción, se muestran acá. Cada cierta cantidad de segundos que indica el enunciado. Realmente es solo copiar y pegar casi que el código y cambiarle las entradas, puede ser así, o de dónde sacar información, y ya, ¿de acuerdo? Tal vez habría que hacer unos ajustes bastante cortos, pequeños, no importa. Si no tienen algo, pues siempre pueden preguntar con inteligencia artificial, no importa, mientras no abusen, está bien, y ustedes escriben el código, así se les va quedando. Eso es lo mejor, ¿sí? Entonces, recapitulando, lo más importante, para el proyecto 2 va a haber una penalización de no sé todavía cuánto por ciento, de que si no me saben responder alguna pregunta sobre su código, sí les voy a tener que poner esa penalización, ¿sí? Porque, como les comenté, muchos ni sabían qué estaban haciendo, ni cómo estaba estructurado su código. Entonces, para evitar este tipo de inconvenientes otra vez, vamos a aplicar esa penalización, ¿de acuerdo? Tampoco les voy a decir que les voy a quitar 40 puntos de un cuentazo, porque tampoco es justo, pero sí para que les dé ese picadón de que no van a sacar 100 si no saben nada, mucha. Entonces, nada más. Eso será todo. Ya se pueden retirar. Que pasen un feliz día.